Buen día, doctora. Buenos días, Talia. Ya estamos empezando con la clase. Doctora, soy del segundo, no, de patología especial, doctora. Perdón. Entonces, salte nomás de la reunión. Vas a disculpar. Sí, sí, no, no hay problema, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Entre los exponentes más importantes de la patología, tuvimos a Bichat, que hablaba acerca de las limitaciones que están limitadas a un tejido, o de la patología especial, que es específica para los órganos. Después tuvimos a Virchow, que en su época realizó la hipótesis hominis célula célula, o sea, cada célula deriva de cada célula. Y importante fue el doctor Ríos Dalens, que fue boliviano y realizó estudios estadísticos del cáncer y patología de la altura. Los procedimientos para el diagnóstico patológico son la autopsia, biopsia y citología. La autopsia para los cadáveres, la biopsia para cada una de las partes del cuerpo, siempre y cuando hayan sido tomadas de una persona viva, y la citología para todos los líquidos corporales y punciones que se puedan hacer. Los tipos de biopsia, siempre incisional o excisional, que es la clasificación más importante. Ahí tienen los ejemplos. Hemos visto también las piezas quirúrgicas, tanto de biopsias incisionales como de excisionales. Y es importante que recuerden que la solicitud de anatomía patológica siempre tiene que estar llenada con todos estos datos. Del mismo modo, el servicio de anatomía patológica está dividido en tres, en patología quirúrgica, citología y patología autópsica, correspondiendo a las tres bases del estudio para patología. Después tenemos una infraestructura adecuada, un personal médico, que son los patólogos, personal administrativo, técnico y los equipos. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo todo lo que es el estudio histopatológico. Específicamente, se tiene la técnica histológica. Aquí tienen todos los pasos de la técnica histológica y su correspondiente reactivo o maquinaria que se necesita para cada uno de los pasos. En la fijación, el formol. En la macroscopía, donde se obtienen las partes representativas de cada tejido, como tuvimos el ejemplo de la mama. El lavado, que siempre se realiza con agua destilada o, en su defecto, agua corriente. La deshidratación con alcohol en concentración ascendente. La aclaración con el silol, que es una sustancia controlada por ser cancerígena. La parafina, que nos sirve para la inclusión en parafina y además para el bloqueo. En ambas se utiliza la parafina. Después tenemos el corte, que se realiza con un equipo que se llama micrótomo. Ahí tienen la fotografía. La tinción, que es hematoxilina eosina. Nuevamente ahí tienen la batería de tinción. Y el montaje, que se realiza con bálsamo de Canadá, que es un medio natural, o también se puede usar un medio sintético. Y aquí tenemos la preparación final, que se vería más o menos así, con una técnica de hematoxilina eosina. Ese es un repaso muy rápido en cuanto a lo que fue
patología general. ¿Alguna consulta acerca de esto? No hay consultas. Bueno. Nos vamos al segundo tema. Y tercer tema. Era adaptaciones celulares y lesión y muerte celular. Acuérdense de cada uno de los términos que se les ha añadido a su vocabulario médico y su interpretación, como la hipertrofia, que era el aumento del tamaño de las células, en el cual no hay aumento del número de componentes celulares, sino solamente del citoplasma y el núcleo celular. En la hipertrofia teníamos ejemplos, como ser la hipertrofia que sufre el útero cuando la mujer queda embarazada. Otro ejemplo de hipertrofia fue el corazón. En el caso de una miocardiopatía hipertrófica. La hipertrofia, nuevamente, para recordarles, es el aumento del tamaño de las células. La hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de las células de un órgano o tejido en células potencialmente activas para la mitosis. Puede ser fisiológica o patológica. Un ejemplo de hiperplasia es la hiperplasia endometrial. También tenemos la hiperplasia prostática. Tanto la endometrial y la prostática es por estímulo hormonal. Tenemos la hiperplasia de médula ósea, hiperplasia del endometrio, hiperplasia de tiroides y otro tipo de hiperplasia polipoide. Aquí tenemos una hiperplasia de tiroides donde se observa el aumento del número de las células tiroideas, las células foliculares. Otro término que hemos avanzado es el de atrofia. Las atrofias, aquí tenemos los distintos tipos de atrofia, pero es el número disminuido de las células al mismo tiempo que estas se hacen más pequeñas. Los ejemplos de atrofia aquí tienen una atrofia de cerebro, una atrofia testicular y una atrofia renal. Y la imagen histológica de atrofia muscular. Era importante también añadir los términos de metaplasia y displasia. La metaplasia es el cambio de un epitelio o un tejido maduro por otro del mismo modo maduro. Pero en el caso de la metaplasia puede desarrollarse un proceso neoplásico. Tanto en la metaplasia como la displasia, ambas pueden llegar a tener un proceso neoplásico. No se olviden de eso. Después, ya entrando a lo que es muerte celular, ustedes recuerdan la tarea que se les dio, la diferencia entre apoptosis y necrosis. Recuerden bien que sus diferencias, como que una necesita el procesamiento para llevarse a cabo con energía, es decir, con ATP. Hay fragmentación celular en una, hay inflamación en otra. Recuerden todas esas diferencias que ustedes las deben tener muy bien en sus mentes, ya que incluso hicieron la tarea. Vamos a enfocarnos en lo que es la necrosis y sus aspectos histopatológicos, que son la cariolisis, pignosis y cariorrexis, que son los cambios nucleares que se llevan y se pueden observar en las tinciones histopatológicas. La cariolisis es la disminución de la tinción nuclear por la presencia de una degradación
del ADN. La pignosis es la retracción e incremento de la basofilia del núcleo y la cariorexis es la fragmentación del núcleo. Aquí tienen los ejemplos de cada uno. Esta es una célula normal, con su núcleo, nucleolo, citoplasma normal. La pignosis, los núcleos se hacen más densos y más hipercromáticos. La cariorexis es la fragmentación del núcleo. Aquí tenemos la imagen, la esquematización y la imagen histológica. La cariolisis es cuando el núcleo ya prácticamente se hace ausente, porque ya ha sufrido su proceso de degradación. Tipos de necrosis. Los tipos de necrosis es muy importante. El tipo de necrosis de coagulación se da en prácticamente cualquier órgano, siempre y cuando no haya presencia de inflamación. Por ejemplo, en una necrosis de coagulación en testículo. Fíjense bien la imagen histológica de una necrosis por coagulación en testículo. Y aquí tenemos un testículo normal. Fíjense muy bien la diferencia entre ambos. Después, la necrosis colicoactiva o de licuefacción. Habíamos aprendido que se da en presencia de inflamación y se puede observar una necrosis con abundante infiltrado inflamatorio de tipo polimorfonuclear. Por ejemplo, veíamos aquí el ejemplo de un apéndice secal, que apenas se pueden reconocer algunas de las glándulas y el resto, el tejido completamente destruido, con abundante infiltrado inflamatorio y áreas de hemorragia. Una característica de la necrosis colicoactiva o de licuefacción es que en los procesos de infarto en el cerebro, sí o sí se da esta necrosis. En el cerebro no existe una necrosis de coagulación. ¿Por qué? Porque las células tienen abundancia de lípidos. Por lo tanto, la necrosis sí o sí va a ser de licuefacción, nunca de coagulación. Después tenemos la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es importante en dos temas actualmente, para ustedes y para su examen. ¿Por qué? Porque la hemos avanzado como necrosis como tal, que es causada por el bacilo de la tuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol resistente, y se produce específicamente en los pulmones por la tuberculosis pulmonar. Esta es la necrosis gaseosa, que aquí solamente estamos viendo lo que es la necrosis. Después de esto, hemos avanzado lo que es inflamación. Inflamación es un tema muy complicado que ustedes lo van a analizar mejor en fisiología, pero aquí vamos a hablar acerca de las células. Hay dos tipos de inflamación, que es la inflamación aguda y la inflamación crónica. Cada una de ellas presenta lo que es sus componentes celulares. Hemos dicho que la inflamación aguda es una reacción en los tejidos vivos y vascularizados frente a una agresión local. Los símbolos o los signos clínicos que tenemos en la inflamación son calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de función. Los componentes de la inflamación, tenemos un componente vascular, un componente celular y un componente de la matriz extracelular. Aquí es importante el componente celular porque no son los mismos componentes que tiene la inflamación crónica. En la inflamación aguda tenemos como protagonistas a los neutrófilos, macrófagos o monocitos
que es su denominativo en la sangre, pero específicamente son los neutrófilos y los macrófagos los protagonistas en este caso. Los fenómenos vasculares, hemos dicho que al principio hay una vasoconstricción transitoria, seguida de una vasodilatación por la presencia de aminas vasoactivas como el óxido nítrico, y además de aumento del flujo sanguíneo, que posteriormente da un retraso de la circulación de la sangre y da un éstasis sanguíneo, donde se van a alterar las fuerzas de Starling. Hay un aumento de la presión hidrostática que hace que el líquido escape de los vasos sanguíneos, una disminución de la presión osmótica y hay una salida de proteínas haciendo un exudado y edema, lo que da los signos clínicos de la inflamación, que son el calor y el aumento de tamaño o la hinchazón. Después tenemos los fenómenos vasculares, que podemos verlos aquí. Tenemos mecanismos que favorecen el aumento o pérdida de el aumento de la permeabilidad vascular, que son la contracción de las células, aumento de la transitosis, lesión endotelial directa y los demás. Los fenómenos celulares. Los fenómenos celulares tienen el fin del paso de las células desde el interior del vaso sanguíneo hacia el tejido. Y ocurre a través de estos pasos. Primero se marginan, es decir, se van hacia el endotelio. En el endotelio empiezan a tapizarlo, rodándolo, y hay una adhesión. Esta adhesión al principio es débil y esta adhesión posteriormente se hace fuerte y ocurre lo que es la transmigración a través del endotelio por medio de la diapedesis. Es decir, las células endoteliales se contraen y dejan pasar a las células inflamatorias, en este caso específicamente a los neutrófilos y a los macrófagos. Aquí tenemos este proceso que primero estas células se encuentran en el interior del vaso sanguíneo, ocurre el proceso de adhesión y la transitosis, donde las células pasan. ¿Para qué? Para fagocitar al agente extraño. ¿Cuáles son las células fagocíticas por excelencia? Son el neutrófilo y el macrófago. No se olviden de eso. Aquí tenemos una imagen de lo que es la marginación y diapedesis. ¿Cómo ocurre la adhesión y la transmigración? Aquí tenemos los componentes moleculares que son reconocidos en ambas membranas celulares. Factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos pueden ser tanto endógenos como exógenos. Los exógenos son los productos bacterianos y los endógenos tenemos los componentes del sistema de complemento. Ahora, el proceso para la eliminación de bacterias en la inflamación es la fagocitosis, que engloba o tiene estos tres pasos: un reconocimiento y fijación. El reconocimiento y la fijación se da por la presencia de oxoninas en las bacterias. ¿Cuáles son las oxoninas más importantes? Son los anticuerpos, la IgG y un factor del complemento. Aquí tenemos cómo las bacterias las tenemos acá. Aquí tenemos un macrófago activado que va a ir a comerse a las bacterias. Del mismo modo, los neutrófilos pueden hacer lo que es la fagocitosis. La fagocitosis solamente llevan a cabo dos células. Vuelvo a repetir, los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, eso es lo que es la inflamación aguda. Ahora la inflamación crónica. La inflamación crónica puede darse por una lesión
aguda mal curada o por bacterias que son demasiado causan una reacción tan grande que al inicio, en una inflamación aguda, no puede eliminarse. Por lo tanto, se va a un proceso crónico. Es por eso que se produce, hemos hablado que la inflamación más importante en nuestro medio es la tuberculosis. Y la tuberculosis tiene sus componentes. Es una inflamación crónica granulomatosa, tuberculosa. En la cual tenemos distintos componentes. Aquí vemos lo que es una tuberculosis. Este es un granuloma tuberculoide, en el cual no se observa lo que es la necrosis gaseosa. Aquí comparamos con el esquema, tenemos la corona externa de linfocitos. Células gigantes de tipo Langhans, aquí tenemos una, y aquí en la figura histológica vemos varias células gigantes de tipo Langhans. Y el resto es la presencia de células epitelioides. ¿Qué son las células epitelioides? Son macrófagos modificados que se disponen en una apariencia de bulbos de cebolla para englobar lo que es a las bacterias y contener al Mycobacterium tuberculosis. Y en un granuloma tuberculoso, además podemos observar lo que es la necrosis. Aquí habían visto varios ejemplos y aquí hay gran aumento. Vemos lo que son las células epitelioides, que son células fusadas. Fíjense que en un proceso crónico ya no existen los neutrófilos. Los neutrófilos son específicos de la inflamación aguda. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de la inflamación crónica? Pues nuevamente tenemos a los macrófagos, pero esta vez con un componente linfocitario, además de las células plasmáticas. Entonces, los linfocitos B y los linfocitos T son los protagonistas de la inflamación crónica. Aquí tenemos células gigantes multinucleadas que son típicas en la tuberculosis y la corona de linfocitos. Aquí teníamos otros casos. Aquí vemos lo que es necrosis gaseosa en un ganglio linfático y observemos los granulomas. Los granulomas tienen siempre los mismos componentes: células epitelioides, linfocitos y células gigantes de tipo Langhans. Nunca se olviden de esos tres componentes que son necesarios para el diagnóstico de una tuberculosis. Después hemos analizado algo que es muy importante en nuestros días, que entra en el tema de inflamación crónica. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho el resumen y han leído este artículo de los cambios histopatológicos y la inmunotinción de lo que es la enfermedad que ahora se está convirtiendo en una pandemia y nos tiene encerrados en nuestras casas, que es el COVID-19 o el coronavirus. Aquí teníamos el informe de un caso de un hombre de 72 años que tenía como enfermedades de base hipertensión y diabetes, que fue diagnosticado positivo para este virus. Entró a ventilación mecánica y lastimosamente llegó
a su fallecimiento, por lo que no se autorizó la autopsia. Sin embargo, se permitió que se tomaran las distintas biopsias pulmonares de distintos segmentos que las hemos visto. ¿Qué es lo que habíamos encontrado como hallazgos histopatológicos? Primero, que en este estadio avanzado había suscitado lo que es una inflamación crónica, con la presencia de abundantes linfocitos. Además, veíamos que el tejido pulmonar estaba completamente destruido. ¿Por qué? Porque existía una inflamación crónica que había afectado tanto que los neumocitos ya no estaban revistiendo completamente los alvéolos pulmonares. Había presencia de fibrina y todos los hallazgos que ustedes han podido leer en el artículo. Era un daño alveolar difuso en una neumonía en fase de organización, donde había denudación, es decir, desprendimiento de células del revestimiento alveolar, una presencia de hiperplasia reactiva de neumocitos tipo 2, exudados fibrinosos intraalveolares y fibrosis. Estos son hallazgos inespecíficos de lo que es la enfermedad. Sin embargo, se hacía específico con el marcador de inmunohistoquímica, que se realizó con inmunofluorescencia y se pudo identificar específicamente a lo que era el coronavirus. Entonces, ustedes han hecho sus comentarios, que recién voy a revisar porque tenían hasta hoy para entregar esa tarea. Y este artículo es importante y va a entrar en lo que es alguna que otra pregunta de lo que para su examen. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna observación? Stephanie, Álvaro, Gianmarco, Marcelo. No, doctor, está claro. Ya. ¿Cómo se va a llevar a cabo su parcial? El parcial se va a habilitar a las 10 de la mañana y ustedes van a tener 1 hora para resolverlo. Consta de 22 preguntas. Esas 22 preguntas, algunas de ellas valen 2 puntos y hay una que vale 3 puntos. En total, su parcial está evaluado sobre 30 puntos. La mayoría de las preguntas son selección múltiple, otras verdadero o falso y creo que una es para llenar. Algunas tienen imágenes que hemos visto en las clases y el día de hoy han vuelto a verlas para poder identificar algunos tipos de imágenes histopatológicas específicas que les van a servir en este curso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Doctora, yo tengo una pregunta sobre, sobre la inflamación. En la primera etapa, en la etapa, en la inflamación aguda, ¿está correcto decir, porque he consultado otros libros, que la matriz extracelular para el último cambio, está correcto decir también que son mediadores químicos o viene a ser otro? Ya, la matriz extracelular es un componente de nuestros tejidos. Los mediadores químicos los producen las células. Específicamente el macrófago es el que más mediadores químicos va a producir. Los mediadores químicos más específicos en la inflamación son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que son los propiciadores y los mediadores químicos más potentes en lo que es la inflamación. Y hemos avanzado
y en realidad ustedes tenían que leer porque es parte importante de lo que es su libro. Los mediadores químicos entre los leucotrienos, las quimiosinas, son muchos. Los que nos importan en este momento más son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que son los que específicamente son los mediadores de la inflamación. Pero son productos. La matriz extracelular es un componente de nuestros tejidos. En cambio, los mediadores químicos no son no son constantes, sino solamente se secretan cuando hay un proceso de lesión, en este caso, inflamación. Ya, entonces se producen cambios químicos a la altura de la matriz extracelular en una inflamación aguda. Eso es más correcto decir. Exacto. Ya, doctor. Gracias. Marcelo, ¿pudiste solucionar el problema con la página? Todos están habilitados en la plataforma virtual para poder dar su parcial. No, doctora, Marcelo no pudo arreglar el problema. Todos los demás están habilitados. Sí, doctor. Sí, doctora. Ya. Entonces, el parcial lo pueden dar hasta las 12:45. Háganlo, no está difícil. Es todo lo que hemos avanzado y lo más importante que son conocimientos que tienen que tener y guardar para toda su vida profesional. Tómense este tiempo que resta para poder repasar algunas cosas y den su parcial en completa tranquilidad. Doctora, dos compañeros del quinto semestre consultaron. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Estefanía? No te escucho. Dos compañeros se comunicaron con la doctora Berza y ella me los comunicó a mí, y que son de quinto semestre, que dice que no saben a qué hora tienen que dar el examen, dice. Ya, en realidad, las listas oficiales que me pasó la doctora, las personas de la clase, veo que están aquí. No tengo otros estudiantes, al final nunca regularizaron su situación y tampoco están habilitados en el aula virtual para esta materia, porque del mismo modo solamente tengo 8 participantes. Así que ellos tienen que ver y solucionar. Cada uno, si desea aprender, tiene que solucionar los problemas que se le presenten. Bueno, de todos modos les pasé su número para que hablen con usted, porque yo no sé. Está bien, Estefanía, muchas gracias. Ya no tienen ningún comentario más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a finalizar lo que es esta reunión. Que les vaya bien en su parcial. Gracias, doctora. Suerte.